yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y dio esas palabras a sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Claro, no entendieron del todo el significado. Tenían una idea de que algo muy serio estaba por suceder, pero les dijo: mi paz os doy. Si yo le preguntara hoy, ¿tiene usted paz en su corazón? O sea, ¿tiene arraigado un sentido de satisfacción? No significa que todo esté bien, pero tiene una relación con Dios por la cual está convencido de que lo que sea que enfrente en la vida estará bien. Porque tiene a Dios. Y la seguridad de que Él mora dentro de usted. Su nombre está en el libro de la vida del Cordero. Si muere o Él vuelve primero, sabe que irá al cielo y que todo este desastre habrá terminado y todo estará bien, como prometió Dios. ¿Tiene esa sensación en su corazón? Pues no vivimos tiempos muy pacíficos, eso es cierto. La gente no tiene paz en cuanto a su empleo, su matrimonio, sus hijos, las circunstancias en las que viven, o dónde viven, o cómo tienen que vivir. Entonces, cuando el Señor viene y dice: mi paz os doy, yo no os la doy, como el mundo la da. O sea, el mundo no puede dar la clase de paz que ofrece Jesucristo. Entonces le pregunto, ¿tiene usted esa clase de paz? ¿Puede decir con franqueza: tengo esa sensación de paz ahora? La palabra griega es eirene, que significa unir algo, o sea, juntar algo. Es decir, si alguien tiene paz genuina, sentimos esa unidad en nuestro corazón. Sentimos esa unión sin conflicto, sin consternación y todo lo demás que transcurre. La paz que ofrece Jesucristo es una paz que viene de una relación con Él. Esa es la única fuente genuina de paz duradera. Todo lo demás en el mundo es falso. Alguien puede tener todo el dinero que quiera en el mundo, ir a donde quiera, hacer casi todo lo que quiera hacer, tener a casi quien quiera tener, pero si no tiene a Cristo, no tiene paz. No necesita más nada, ni necesita a más nadie para tener paz. Jesucristo dijo: mi paz os doy. ¿Por qué dijo eso? Porque esa es la única fuente de paz genuina y real, una relación personal con Jesucristo. Pensemos pues en lo que dijo el Señor y cómo lo dijo. Afirmó que somos los hijos de Dios. ¿Quién es Dios de paz? Esos somos. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, aceptamos una nueva relación, la más importante en la vida. Si le pregunta a la mayoría de la gente: ¿tiene usted paz? Bueno, quizás a veces, pero en el fondo, en verdad no. Y pienso en todo lo que dijo Jesucristo. Afirmó habernos dado el don de la paz. No es algo que desarrollemos nosotros, es un don que Él nos da. ¿Cuál es ese don? Presta atención. El don es el mismo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, mucha atención, Él satisface los anhelos de nuestro corazón, promete hacerlo. Él satisface esa hambre y esa sed en nuestra vida que en verdad nos sacia. El mundo tiene toda clase de imitaciones, pero hay una senda angosta a la paz, no es la del mundo. Este ofrece muchas falsas. Hay una sola senda a la paz, y la mayoría de la gente muere sin haberla hallado. Y le pregunto si sabe lo que es esa paz. ¿Sabe transitar por esa senda? ¿O como el resto del mundo está tratando de obtener esto, aquello, ir de aquí a allá, hacer esto y lo otro, buscando algo que llene el vacío que carcome su corazón? Algo es seguro, no puede falsificar su paz, no puede. La paz es un don valioso, preciado de una persona que es Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia dice que haya otra fuente. Pero solo le pregunto si la tiene. No significa que tiene todo lo que quiere en el mundo, sino, preste atención, puede tener la realización
continua y plena de la paz de Dios en su vida y no tener muchas cosas. Cuando pienso en Jesucristo y los apóstoles, les dijo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué lo dijo? Porque les decía, el mundo no puede saciar el deseo de su corazón. Mi paz, dijo Cristo, mi paz os doy, no como la que el mundo se esmera por dar. Ahora, hay cosas que nos roban la paz en nuestra vida y deseo que pensemos al respecto. Por ejemplo, Dios ha prometido darnos paz y sí tenemos paz con Dios cuando nuestro corazón está bien. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. No significa que nunca pecaremos, pero le pedimos perdón y nuestro caminar es un andar de paz. Pero hay pensamientos e ideas que nos roban la paz. Recuerde que la paz es un camino angosto. O sea, si andamos en paz, hay muchas cosas que no estarán en ese camino. Así que pensemos por un momento en algunos ladrones de la paz. Uno de ellos son los pensamientos lujuriosos. No se puede tener pensamientos lujuriosos y tener paz, porque el Espíritu de Dios, en un cristiano, por ejemplo, nos hará sentir no solo paz, sino una sensación de convicción. Al mirar algo a alguien con lujuria, no es que el Espíritu de Dios diga bendiciones. El Espíritu de Dios está dándole convicción de que no debería ver, mirar, pensar, desear, ni codiciar. El camino angosto a la paz elimina muchas cosas. Los pensamientos lujuriosos no crean paz, sino caos en el corazón de alguien, en el alma de alguien. Y vivimos en una sociedad que está llena de eso. Ese es un pensamiento. Otro ejemplo son los sentimientos de culpa. Si se siente culpable por pecado en su vida, siente culpa por algo que no hizo o que no debió haber hecho, culpa por lo que dijo o que no debió haber dicho, no puede tener paz. Mucha atención. Si me escucha, dígame. La paz es frágil. La senda de la paz es muy angosta. Es decir, los pensamientos de culpa destruyen la paz. O el enojo. No se puede estar enojado y estar en paz. No se puede. Dios habla de la ira, no tiene cabida en nuestros corazones. No puede estar enojado con alguien y tener paz en su corazón al mismo tiempo. Alguien dirá, pues si usted sabe lo que le hicieron, ¿tiene derecho a estar enojado? Claro que no. ¿Cómo puede tener paz en su corazón si algo por dentro le carcome y le amarga más y más cada día? No puede. La paz es una senda angosta. Pienso en las personas que, por ejemplo, están muy amargadas por algo que sucedió en su pasado y no pueden superarlo. La forma en que les trataron. Quizás lo que sientan sea verdad. Y en ninguna parte de la Biblia dice, tienes derecho a estar enojado y amargado si alguien hace esto y aquello. No, le diré que resolvió eso. Cuando Cristo fue a la cruz, si alguien tenía derecho a estar amargado, enojado y resentido, era Él, pero no lo estuvo. Entonces, con su ejemplo, nos enseña en su palabra a no estar amargados y enojados, no importa lo que pase. Y hay muchas personas que son desdichadas hoy porque están resentidas con alguien por algo que les hicieron. Quizás le traicionaron de algún modo. Quizás rompieron una promesa que le habían hecho. Pienso en cuántas personas se hicieron promesas en el matrimonio y rompen esas promesas. No puede llevar una doble vida y tener paz. No importa cuán fino sea su auto, ni cuán cuantiosa sea su cuenta bancaria, ni cuál sea su cargo, puede ser el número 1 en cualquier situación en la que esté. No hay paz con Dios, sin ser obedientes a Dios no se puede. El mundo no cree eso. Están tratando de matar a su conciencia y sus sentimientos porque lo que sucede dentro de ellos está mal y está destruyéndoles. Nuestra mente. No podemos evadir nuestros pensamientos con una pastilla o un trago. Mire qué insensatez
pudiendo tener la paz del amoroso Padre Celestial, y decimos, no tomaré esta ruta. Y luego hay personas que parecen muy buenas, al verlas, egocentrismo. Son muy egocéntricas. Todo es yo, todo es lo que quiero, todo se trata de lo que merezco, todo es lo que pienso, se trata de lo que quiero hacer. Mire, no puede tener paz si está ensimismado. Ese egocentrismo es egoísta, habla de orgullo. No puede tener paz así. También pienso en la gente que duda, gente que vive en duda. ¿Dudan de la palabra de Dios? ¿Dudan que Dios conteste su oración? ¿Dudan que ir a la iglesia impacte al mundo? ¿Dudan de sus amistades, de sus relaciones? Son escépticos por naturaleza. No hay paz en eso. De hecho, si lo pensamos, es una senda muy angosta la que lleva a la paz genuina, porque estamos rodeados de muchas cosas que nos robarán la paz, si lo permitimos. ¿Puede vivir en paz, tener paz, disfrutar la paz en un mundo confundido, aturdido y tan malo como este? ¿Sí puede? Mire, no es una relación más, es una relación punto. Eso debería escribirlo. No es una relación más, es una relación punto. Es Cristo en usted. Él es la fuente de paz. Él es el proveedor de paz. Él y solo Él. Y con solo ver a su alrededor, hablar con sus amigos o enemigos o con sus compañeros de trabajo, averigüe con cuántas personas de las personas con quien hable puede percibir por su conversación si tienen paz o no. Porque mire, alguien que no tiene paz no puede esconderlo. Cristo es la fuente de la paz genuina y duradera. Cualquier otra cosa y todo lo demás es un sustituto. Pienso también en la gente que vive en duda sobre las cosas de Dios. Pienso, por ejemplo, en quienes no son creyentes. Y he vivido lo suficiente para saber esto. Nunca he conocido a alguien que no sea cristiano y me haya dado evidencia genuina de que en verdad sea feliz. Todo muy superficial. Mucho de esto sonaba bien, pero mientras más escuchaba y observaba, era lo que no veía ni escuchaba. Eso no es paz. Le digo algo, cuando tiene a Cristo en su corazón, no puede reservárselo. No quiere decir que tenga que simular, no hay nada que fingir, solo permite que Él exprese quién es mediante su conversación. Fíjese, su conversación, su conducta y su carácter. Y creo, por ejemplo, que las personas que viven en incredulidad son desdichadas, no importa lo que digan, son infelices. Si no tiene a Cristo en su vida, permítame preguntarle, ¿qué tiene en lo que en verdad pueda depender? Jesucristo es la fuente, el camino angosto a la paz. Es una relación con Cristo. Pienso, por ejemplo, en las personas que se vuelven envidiosas. Creen que todo lo tienen y viene alguien más y se ponen celosas por eso, por aquello, y envidiosas de alguien. Eso no es paz. La paz es un don de Dios que viene mediante la presencia de Cristo en nuestra vida. Esa es la fuente de paz. Por eso es que algunas personas pueden pasar por las situaciones y circunstancias más terribles, pérdida, sufrimiento, pesar y dolor en su vida, y tienen ese gran sentido inquebrantable de paz, porque tienen una relación con Jesucristo. Ahora, ¿cómo experimentamos esa paz? Le invito a tomar notas. La primera es esta. Debemos creer que Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Si no lo creemos, no tendremos paz.
De lo contrario, trataremos de tomar el control y no hay paz en esa lucha. Pero creo que Dios tiene el control absoluto, sí lo tiene. Solo porque yo me descontrole no significa que Dios también pierda el control, ni que no controle nada. Así que pregúntese, ¿creo que Dios tiene el control de mi vida? No dije que lo sintiera, creo que Él tiene el control. La segunda afirmación es esta. Debemos creer que su oferta de paz es real y estar dispuestos a aceptarla a pesar de nuestros sentimientos. No vivimos por emociones. Su oferta, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Lo que les doy, dice, Él no lo da al mundo, porque eso no satisface para nada. Luego, para poder tener paz, debemos rendir por completo nuestra vida, mente, voluntad y emociones a Cristo como Señor. Debemos rendir por completo nuestra vida, mente y emociones a Cristo como Señor. O sea, mi carácter, mi conversación y mi conducta, debo rendirlas a Él. Paz es esa maravillosa relación eterna, esa unidad con Cristo. ¿Significa que nunca tendremos problemas? No. ¿Acaso nunca nos enfermaremos? No. ¿No tendremos temor? No. Pero pasa esto. Lo que venga y cuando venga, podemos reaccionar con esta certeza absoluta. El Señor Jesús que está en mí me sacará adelante. Él será suficiente, pase lo que pase en mi vida. Entonces le pregunto, ¿tiene paz en su vida? Cuando llegó y se sentó allí, estaba preocupado por algo, inquietado por algo, quizás sentía envidia o tal vez sintió codicia, quizás se sentía consternado por la forma en que lo han tratado, tal vez estaba consternado por lo que sucederá mañana por su empleo o por esa persona que le desagrada su presencia. Mire, puede ir a la iglesia y salir en terrible condición, a menos que esté dispuesto a entregar su vida a Cristo y a decir, Señor, aquí estoy, aquí tienes mi vida. Confiaré en ti, no por cómo me trate la gente, ni por lo que reciba o no reciba. Confiaré en que seas en mí lo que solo tú puedes ser. Confiaré en que tienes control absoluto y que harás que todo salga de manera tal que sea de bendición para ti, Señor, y de bendición para mí. A veces las pruebas y circunstancias más dolorosas en la vida resultan ser un semillero, un simple semillero de paz maravillosa que Dios envía a nuestra vida. Ahora, mucha atención. ¿Ha escuchado todo esto? Y cada quien sabe en su corazón si tiene paz o no. No tiene que preguntarle a nadie, usted mismo sabe si tiene paz o no. Preste mucha atención. Puede tenerla. No importa lo que esté pasando, puede tenerla. La invitación a la paz siempre está allí de parte de Cristo. ¿Qué se requiere de mí? Entregar mi vida a Él. Está bien, Señor, arruiné todo. Me rindo a ti. Lo que decidas, eso haré. Creeré que tú eres la fuente de mi paz, eres mi paz, y me sacarás adelante en lo que enfrente. Me ayudarás a superarlo. Sé en mi corazón que eres la fuente de mi paz. Padre, gracias por no habernos dado una lista de 20 cosas que hacer y cambiar para tener paz. Dijiste, confía. Confía. Confía en mí. Gracias por amarnos tanto que lo hiciste tan sencillo y preciso.
Gracias por amarnos tanto, que nos perdonas y olvidas, y nos das un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Salomón acababa de construir el templo, y dice la Biblia que hubo una gran celebración. ¿Se imagina cómo celebraron? Y dice la Biblia que al terminar todo eso, en 2 de Crónicas, capítulo 7, dice la palabra: y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, los mandó a casa, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Así que lo pasaron de lo mejor. Pero Dios les habló de un modo que sabían que Dios les hablaba mediante Salomón. Y dice así desde el versículo 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Luego les dio una advertencia. Les dijo: ahora, si deciden desobedecerme, pasará esto. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, que era su modo de decir, si mi juicio viene sobre ustedes. Luego el versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La palabra de Dios no ha cambiado. Dios no cambia de parecer, no cambia sus leyes, no cambia su amor por nosotros. Pero si lo desobedecemos, sufriremos las consecuencias. Ya lo hemos desobedecido y nos hemos dedicado a desobedecerlo, al tolerar toda clase de pecado que Dios sin duda alguna prohíbe en concreto que sea parte de nuestra vida. Entonces dice, si se dan cuenta de lo que sucede, si son sabios para verlo, si quieren ser librados deben hacer esto. Y deseo ver 4 versículos y comentar algunos porque esta es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza, escucha lo que dice. Dice, si se humillare mi pueblo. ¿Qué significa humillarse a sí mismo? Quiere decir reconocer lo pecaminoso en nosotros y entregarnos por completo a Dios Todopoderoso, dejar nuestro orgullo y reconocer quiénes somos. Somos pecadores salvos por gracia, convertidos en hijos de Dios, y una vida de pecado no cuadra con quienes somos. Y humillarse a sí mismo es reconocer que el poder y el liderazgo soberanos de Dios Todopoderoso están sobre nosotros. Lo primero que dice, para enfrentar las cosas que vienen, dice, humíllense delante de mí. Hágase la pregunta, ¿tengo orgullo en mi vida? ¿Acaso cree que los demás son comunes, pero usted es algo fuera de lo común? ¿Puede hacer alarde de sus ingresos, de su cargo? ¿Hay orgullo en su vida o a diario anda en reconocimiento de que depende por completo de Dios para todo? Respira ahora y puede que al instante ya no exista. Y con mucha frecuencia, escucho que amigos o conocidos de pronto fallecen. ¿Cuándo se enfermaron? ¿No se enfermaron? Mire, pensamos que de algún modo podremos evadir todas las leyes de Dios. No es así. La Biblia dice que la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Dios perdura para siempre. O sea que sus leyes, sus principios, no importa cuál sea la generación, ni cuál sea la nacionalidad, vivimos bajo la autoridad absoluta de la palabra de Dios.
bien sea de manera desobediente, orgullosa, arrogante, o someternos en humildad a Dios. Así que al enfrentar los peligros que confrontamos, no vea al gobierno para descubrir qué clase de peligro corremos. Vea su entorno. Descubra lo que está pasando. Vea las noticias de otros países. Escucha el clamor de gente que sufre como nunca hemos sufrido. Dios dice: humíllense, o sea, no dependan de sí mismos. Dense cuenta de que Dios Todopoderoso es su fuente de protección, cuidado y provisión en su vida. Luego dice no solo eso, humíllense y oren. En toda la Biblia se nos exhorta a orar. Permítame preguntarle, después de orar por usted y sus hijos, su hogar, su sueldo, su empleo, su esto y aquello, cuando por fin se le agotan las peticiones personales, me pregunto cuánto le toma al volverse a orar por este país. O si dijese, bueno, no sé orar por el país, bien, le digo ahora mismo esto. Dios nos dice, humíllense y oren. La Biblia habla de clamar a Dios. Clamar a Dios es un indicativo de que reconozco cuán incompetente soy. Es reconocer que sé que corro peligro. Clamar a Dios dice, dependo de ti, Señor, sin tu ayuda estoy perdido. Clamar a Dios es lo que debería hacer todo creyente en sus oraciones, al comenzar a darse cuenta de cuán serias son sus circunstancias. No puede solo leer la prensa o ver la televisión o escuchar los reportes de quienes nos gobiernan. Lea la Biblia y vea qué indica que algo está mal, que no están bien, y no vemos evidencia alguna de que nadie no sea lo suficientemente sabio, brillante, humilde y sumiso para hallar las respuestas correctas. Así que caminamos en círculos. Bueno, las cosas mejorarán cuando siguen empeorando. Dios dice que le oremos. Y piénselo, esa es la manera de comunicarnos con Dios, de escucharlo, escuchar a Dios y orarle. Y cuando leo el Salmo 34, veamos el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y podemos leer otros pasajes bíblicos que hablan de orar y cómo Dios nos responde. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Quién más nos libra? ¿Quién más puede librarnos? No otra nación. No nosotros mismos, ese es el colmo del orgullo. Así pues nos exhorta Dios a buscar su rostro y orar. Y por nuestra nación hay que orar por nuestros líderes, hay que orar por los legisladores. Debemos pedirle a Dios que despierte a quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos. Debemos pedirle a Dios que los despierte. O sea, que dejen de preocuparse por su cargo y por cuánto durarán allí. Comiencen a pensar en la gente a quien se supone que gobiernan. Y solo Dios puede hacer eso. Él dice que debemos orar. También debemos buscar su rostro. Bueno, ¿qué significa eso? No vemos a Dios. Escuche bien. Si usted se postra ante Dios Todopoderoso y se humilla ante Él y trata con su pecado y limpia y purifica su corazón, no ve a Dios físicamente, pero su relación con Dios y el gran deseo de Dios de hablarle a su corazón, usted percibirá, usted va a sentir algo. Cuando se trata de buscar su rostro, es simplemente esto. Usted no verá a Dios, pero tendrá una relación con Dios que será muy estrecha. Usted tendrá una relación con Dios en la que sabe que Él escucha. Él está ahí presente, no en presencia visible, sino invisible. Buscar su rostro es buscar su voluntad y su camino en su vida. Y todos debemos orar así: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame qué hacer. ¿Cómo manejo esto? Debemos humillarnos y clamar a Dios y buscar su rostro.
¿Cómo? Vaya a la Biblia y diga, Señor, habla a mi corazón. ¿Qué quieres decirme? Usted tiene grandes decisiones en cuanto a sus hijos, su esposa o su esposo, grandes decisiones en cuanto a su empleo, grandes decisiones en cuanto a su futuro. ¿Se lo ha consultado? Busca su rostro, Señor. ¿Qué quieres que haga ya que eres omnisciente y sabes que es lo mejor? No sé qué hacer en este momento, pero te pregunto, busco el rostro de Dios, su mente, la voluntad de Dios, el plan de Dios, su propósito. ¿Qué quieres que haga? Usted dirá, no creo que Dios conteste una oración así. Si Dios no lo ha hecho es porque usted no se lo ha pedido y no ha esperado que Él lo haga. Y no ha confiado en que Dios cumpliera su palabra. Sí, lo hará. Él es el Dios de amor, quien se interesa por nosotros como pueblo, como nación y también como individuos. Y vivimos un tiempo en la historia de nuestra nación en que necesitamos acercarnos a Dios. Dios está más que dispuesto a contestar nuestra oración. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió en su espíritu, en su corazón, sintió algo en lo profundo de su ser? Sintió, Señor, necesito escucharte. Señor, quizás, si me arrodillo, quizás te escuche. ¿Cuándo fue la última vez que sintió a Dios en su vida, tratando de hablarle y mostrarle lo que quería que hiciera? Dios se lo mostrará a nuestros líderes si escuchan, y a nosotros si escuchamos, y toda iglesia en el país debe escuchar a Dios y orar por la nación. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Y qué dirá Él? Dios solo dirá, humíllense ante mí, clamen a mí. Y dice aquí, busquen mi rostro. Pero eso no es todo. Hay algo más. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Sabe lo que es un mal camino? Malo significa desobediencia deliberada. Malo. Así pues, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Y alguien dirá, bueno, no creo que tengan ningún mal camino. Desobediencia deliberada, rebeldía deliberada contra Dios es maldad. A los ojos de Dios es maldad. Y cuando hay avaricia, orgullo, egoísmo y todo lo demás, cuando quitamos la mirada de Dios y decidimos vivir de la manera que nos plazca, eso en verdad es maldad. Y pienso en lo que está pasando en el mundo. Es como si fuese una plaga. La inmoralidad en el mundo hoy es como una plaga. Penetra en cada aspecto de la vida. Es maldad, es desobediencia y rebeldía deliberada hacia Dios e hiriente hacia otras personas. Entonces, al preguntarse, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Bueno, justo eso dice Dios. Note lo que dice. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Convertirse no es solo reconocer que soy pecador, sino alejarse del pecado. Tras la confesión debe haber arrepentimiento. O piénselo, ¿cuántas veces todos en algún momento hemos confesado algún pecado y hemos dicho, Señor, quiero confesarte esto, te pido que perdones mi pecado, muchas gracias? Y a la siguiente noche confiesa no otro pecado, sino el mismo. Hay gente que confiesa lo mismo una y otra vez y dicen, bueno, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero siga leyendo. Porque no es solo decirle lo mismo a Dios una y otra vez cada noche, es dejarlo. Dice, si hacen estas cosas y dejan sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Debe haber un cambio en este país. Debe haber avivamiento. No me refiero a una campaña en carpas, sino en el corazón de la gente sobre quienes dicen ser creyentes. Si hacemos lo que debemos, Dios nos usará para ayudar a otros a ver lo que deben hacer. Y Dios dice que si se convirtieren de sus malos caminos, dice que hará esto. Escucharé su clamor. Estoy escuchando. Los perdonaré. Siempre lo haré. Y sanaré su tierra, la rescataré, protegeré su tierra.
Evitaré que la invadan, destruyan y devoren. Cuando Dios hace una promesa, mire, todo el poder soberano de Dios Todopoderoso la respalda. No hay nada que pueda retener su poder. ¿Pero dónde comienza? Comienza con sus hijos. Pues ¿cuántos de sus hijos? Es grandioso lo que hace Dios con un remanente. Un remanente son pocos. Así que hoy le digo,